año antes de su muerte, el bailarín y coreógrafo Antonio Gades contaba a un periodista lo que podía considerarse su propio epitafio. En el Foro de Roma hay una tumba de una bailarina de Gades, la antigua Cádiz, que dice: que la tierra sea tan leve sobre ti como tú lo fuiste sobre la tierra. Si pisoteamos la tierra no da nada, ni trigo ni sonidos. La tierra hay que acariciarla. El zapateado no es percusión, es la continuación de un sentimiento. La vida de este genial bailarín y coreógrafo, que siempre se consideró un trabajador de la cultura, fue también la continuación de un sentimiento. Antonio Gades revolucionó la danza y el baile flamenco y universalizó la cultura andaluza con su trabajo en el escenario y en el cine. Antonio Esteve Ródenas nació en Elda, Alicante, el 16 de noviembre de 1936, pocos meses después de empezar la Guerra Civil. Fue hijo único en el seno de una familia humilde y trabajadora. Su madre, Aurelia Ródenas, trabajaba en una fábrica de zapatos, y su padre, Vicente, el Ventana, era albañil y republicano. Por eso no dudó en partir hacia Madrid para defender a la República como voluntario de la Brigada Octubre un mes antes de que naciera su hijo. Antonio creció entre las penurias y la hambruna de una posguerra que se cebó con los perdedores. En aquella portería de la avenida Ciudad de Barcelona se fraguó un carácter rebelde y solidario, como el de su padre, que le dejó en herencia dos pensamientos para toda la vida: en mi hambre mando yo, y el que no es agradecido no es bien nacido. También quedaría marcado por la primera visión que tuvo del mar, cuando apenas tenía 6 años, y su madre lo llevó a Valencia. Antoñito, fascinado, se escapó de doña Aurelia y tuvo que ser rescatado de las aguas en la orilla. Mucho antes que el baile, fue el mar lo que cautivó al que sería Antonio Gades en los escenarios y Capitán Chinche en las largas travesías sobre la cubierta de un barco. Antonio es un escolar aplicado, pero con 11 años tiene que dejar de estudiar para ayudar a su familia y prueba a abrirse camino en el boxeo, el ciclismo y hasta haciendo sus pinitos en el toreo, como novillero aficionado. Yo quería estudiar, pero con 11 años me coloqué con Jenes, el fotógrafo de botones, luego con Campúa y luego en el periódico ABC. Y tengo que decir, y yo creo que tengo honor de decir que me echaron de todos los sitios donde trabajaba. Y no era por portarme mal, sino que había cosas que no me gustaban. Hasta que un día, una vecina lo ve bailando con una niña en la calle, al son de un organillo, y le recomienda a su madre que lo apunte a la academia de baile de la maestra Palitos. Para Antonio, el baile fue una forma de escapar del hambre, de la miseria, de poder ser algo más de lo que le estaba reservado al hijo de un obrero de origen republicano en aquella España gris de principio de los años 50. Antonio tenía algo bailando que no pasaba desapercibido. Lo hace tan bien que un día lo ve en el cabaret Río Club en Santander el empresario Castellano, y se lo recomienda a la genial bailarina y coreógrafa Pilar López, hermana de la argentinita. Él siempre decía que había llegado al baile por hambre. Su gran pasión era el ciclismo, por ejemplo. Le gustaba mucho la bicicleta. Después fue cuando lo vio Pilar López y vio en él el germen de quien después fue Antonio Gades, ¿no? Fue Pilar la que le puso el nombre, además.
Entonces, pero él nunca se consideró un artista. Esa palabra, es más, él no le gustaba mucho relacionarse con el mundo de los bailarines, por ejemplo. Le gustaban más los pintores, era un gran aficionado a la pintura, a la literatura. Era un hombre que era muy inquieto, siempre buscando dónde aprender algo. Era un hombre muy inteligente y a la vez era un hombre muy culto. Pilar López le dio el nombre artístico de Antonio Gades y fue su maestra en todas las disciplinas. También le recomienda los libros que debe leer y le enseña a comportarse o a vestirse. Gades siempre dijo que antes que la estética, Pilar López le enseñó la ética de la danza. La gran suerte del ser humano es encontrar buenos maestros. Y yo tuve la suerte de encontrar con Pilar López y ella me inculcó desde el principio lo que es la ética de la danza antes que la estética, lo que es la dignidad, lo que es la cultura de un pueblo, lo que es el respeto y lo que es el no parar de aprender. Pilar nos ponía maestros aparte, ¿no? Porque ella no daba clases, ella en realidad no daba las clases. Nos hizo aprender todo tipo de baile que se baila en España. Nosotros hemos aprendido a bailar jota, gallego, asturiano, catalán, de todo. Todo el folclore lo aprendimos nosotros. Claro está que lo que más dominábamos era el flamenco y el clásico español, pero nos hizo aprender todo tipo de danza. Gades nunca se consideró él mismo un bailador flamenco. Gades era un bailarín completo. Había tenido con Pilar López una escuela la mejor. Y Gades cultivó durante su carrera tanto la danza bolera como el clásico, el llamado clásico español, el flamenco y el folclore, que son las 4 columnas de nuestro baile. Durante los 9 años que permaneció en el ballet de Pilar López, pasó de formar parte del cuerpo de baile a ser su primer bailarín y, como tal, debuta en 1957 participando en una versión de Carmen en Verona. También recorrería el mundo con El sombrero de 3 picos, El amor brujo o El concierto de Aranjuez, y realiza, en 1960, su primera gira por Japón como primer bailarín. Cuando llegó a Venezuela, fue mi primer viaje al extranjero, y cuando llegué a Venezuela fui a Pilar y le dije que me había engañado, que eso no era el extranjero, porque como no se entendía, fíjate qué cultura tendría yo, pero es verdad, tenía 15 años y yo para mí el extranjero. De allí fuimos a Londres y dije, sí, esto sí es el extranjero. Él hablaba a veces decía que había tenido que dejar de estudiar muy joven, a los 11 años, tuvo que empezar a trabajar por las circunstancias de la vida, pero claro, era una persona que desde los 14 años, edad en la que entra a formar parte de la compañía de doña Pilar López, empieza a viajar por el mundo y a conocer muchísima gente muy especial, que va con los ojos muy abiertos y que se bebe los conocimientos que los demás le ofrecen. Y esto le hace pues, ser también una persona extremadamente culto, y todos los conocimientos que adquiere a todos los niveles de la vida los aplica en la danza, los aplica en su obra. Antonio Gades comprendió pronto que su trabajo era expresar sin artificio la esencia de las cosas. De esta etapa es su primera creación, Un sueño. A estos años se remonta otro encuentro fundamental con el mundo poético de Federico García Lorca.
Antonio se enamora de la Andalucía, de la verdad, la lucha, la solidaridad y la tragedia que reflejaba la poesía del granadino. En 1966, Gades asiste con Rafael Alberti a la celebración del 80 cumpleaños de otro andaluz universal, Pablo Picasso. Bailó tan emocionado para ambos que se tuvo que ir al lavabo a llorar. Alberti y Picasso fueron a buscarlo, y cuando les explicó lo que le pasaba, Picasso le dijo: «Por eso estás aquí, Antonio, porque eres capaz de llorar en un retrete». Tras dejar la compañía de Pilar López, Antonio Gades marcha a Roma para debutar como coreógrafo con el montaje del ballet del Bolero de Ravel. El 20 de diciembre de 1962, debuta en la Scala de Milán como primer bailarín y maestro del cuerpo de baile con El amor brujo de Falla junto a Elettra Morini. Después pasa un tiempo en París. Allí acude a las academias de Madame Nora y Madame Tokanova para seguir estudiando. Yo tengo que decir que yo, gracias a esos compañeros que he tenido y amigos que yo no tuve la suerte de ir al colegio, ¿no? Quería haber estudiado, pero el hijo del obrero tenía que ser obrero y no había ninguna posibilidad de ser otra cosa. Y entonces, gracias a estos amigos, me enseñaron a leer, a lo que tenía que leer, y me han dirigido. Él no era muy agraciado para eso que lo que llaman el duende o la improvisación, sino él lo tenía todo más medido. Lo había adquirido a través de la disciplina dancística. Esto es lo que él ha sabido hacer después y desarrollar a través de su inteligencia, su acervo cultural, ¿no? Antonio siempre reconoció que la farruca se le había enseñado al gato, las enseñanzas que había recibido de Vicente Escudero, el estilo de Carmen Amaya, el estilo, por supuesto, las enseñanzas de Pilar López, ¿no? Incluso de sus compañeros, ¿no? De Huito, de Mario Maya. Antonio era una gran esponja que supo ver lo que podía interesar para mejorarse en los demás, adaptarlo a su estilo y hacer un arte personal. Cuando Antonio regresa a España, viene con una visión de la danza y el flamenco completamente distinta a la que estaba en uso. Según Gades, era necesario eliminar todo oropel de mal gusto, las lentejuelas, los virtuosismos. Había que tratar de sacar a la luz la esencia de la danza, contar historias con el movimiento. Desde que entrábamos en el camerino hasta que salimos a la calle era todo la perfección. Quería que todo fuera estupendo, que todo el mundo fuéramos iguales bailando, que a la hora de saludar saludábamos serios, y la sobriedad que tenía él tanto en sus bailes como en el concepto coreográfico. Él lo que no quería era pues el estilo que en los años 60 se hacía en casi todos los sitios, que era mucho colorido, era un poquito Spanish show, ¿no? Era una forma en ese momento de supervivencia de los artistas, ¿no? De trabajar en muchos sitios, en muchos locales nocturnos, que no eran sitios muy serios, y entonces él lo que quería era que todo fuera muy serio, tanto en el concepto coreográfico. Él hacía todo, ¿no? Él le decía de las luces como lo quería, todo muy serio, muy disciplinado, y bueno, y era su forma, ¿no? Era su forma seria, elegante, pues eso quería que todos fuéramos así, ¿no? Con esta filosofía, debuta con su primera compañía en el tablao Los Tarantos de Barcelona. Más tarde, Los Tarantos pasaría al cine, dirigida por Rovira Veleta. Gades interpretaba a Mercurio, sorprendiendo a todos como actor y bailando como nadie tanguillos y bulerías a los que incorpora unos pasos de la farruca que él elevó a obra de arte. ¡Está faltando! Y otra para un bujarrón. ¡Repita eso, hijo perra! Vamos, hombre, ya está bien con tanta bronca. Estamos siempre igual con esto. No te pongas nervioso. Rafael. ¿Qué tienes? Ayúdame.
quizá a partir de cuando forma su primer grupo y consigue su primer contrato importante en el Tablao Los Tarantos de Barcelona, pues es cuando empieza a darse cuenta de que necesita un repertorio. Él tenía la Farruca ya montada, tenía el Mirabrás. Para ese contrato hacen la Seguirilla. Ese será el germen que después dará lugar a la Suite Flamenca, después la segunda obra importante de él, que es Bodas de Sangre, y después Carmen, Fuego y Fonte de Juna. Sin duda el flamenco fue una parte muy importante en la vida de Antonio como bailarín, pero nunca debemos olvidar que, por ejemplo, en los años 60 en la prensa española se podía leer un titular como un español, primer bailarín de la Scala de Milán, ha sido propuesto para primer bailarín del Bolshoi. O sea, Antonio era... Mucha gente le decía, es que no era bailador, porque por bulerías a lo mejor no tenía ese soniquete, vamos a decir, como se dice ahora, ¿no?, que tienen, por ejemplo, en Jerez, ¿no? Pero claro, Antonio dominaba muchos palos. En 1964 se casa con la tonadillera y actriz Marujita Díaz en la ermita de San Antonio de la Florida, actuando como padrinos dos famosos de Escobar y Lucía Bosé. La unión apenas duró 20 meses, aunque el divorcio no llegaría hasta mucho tiempo después, en 1982. Joaquín, mira quién está ahí. Claro, Antonio Gades. Después de pasear su flamenco por Londres y América Latina, a finales de 1965 afronta su reto más difícil. Estrena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Don Juan, el montaje más personal de los que hizo. Ya Gade, cuando yo entré con él, ya era conocido, ya había triunfado en Nueva York, en la Feria Mundial, ya había hecho películas, bueno, ya era bastante nombrado, ¿no?, como bailador y como... Y bueno, lo que más desarrollamos fue que empezamos a hacer giras, empezamos a ensayar mucho, empezamos a hacer giras, a bailar por todo el mundo, y con un programa flamenco. Vamos, en el año 72 hicimos una gira prácticamente la vuelta al mundo, porque hicimos toda Europa, hicimos Sudamérica, Norteamérica, hicimos Japón, o sea que ya en el año 72 hicimos una gira estupenda. La mayoría en Europa eran todas en autobús, en autocar, porque entonces no se hacía tanto en avión. Y bueno, era una época estupenda, era una época de salir adelante, porque era muy difícil, era una época en que al principio, hasta que no llegábamos a los sitios y se cobraba, pues íbamos casi sin dinero, sacábamos el dinero que teníamos para compartir los bocadillos, para compartir las cosas. Como decirte, una época muy dura, de mucho viaje, pero bueno, de mucha satisfacción, porque íbamos a los teatros y los teatros se venían abajo con el espectáculo, y sobre todo por la forma en que Gades llevaba su espectáculo, ¿no? Una forma seria, disciplinada. Era un hombre que se preocupó mucho de todo, de que el espectáculo, desde que empezaba hasta que llegaras al camerino, saliera muy bien, saliera todo perfecto, en luces, en coreografía, en todo. Y bueno, y la verdad es que era un ballet de muchísimo éxito siempre, siempre. Durante los meses siguientes, Antonio Gades recorre el mundo con distintos espectáculos de su compañía, y junto a la polaca, Rafael de Córdoba y Cristina Hoyos,
rueda la versión cinematográfica de El amor brujo, de Rovira Veleta, que llegó a ser nominada para los Oscars de Hollywood. Antonio encuentra en el cine, rodeado de sus amigos, una manera de llevar a la gente su peculiar manera de entender la interpretación del flamenco. En 1970 consigue un importante éxito en el Odeón de París y presenta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid su espectáculo, llevando como pareja a Cristina Hoyos y ganando el Premio Nacional de Teatro al mejor ballet. Inicia así una larga gira por España y el mundo. Hacía las coreografías, pues bueno, que con un equilibrio coreográfico maravilloso que todavía no había, incluso habiendo estado en el ballet de Pilar López, que Pilar López era maravilloso en las coreografías, él le dio otro concepto a la coreografía, ¿no? Unos cambios, una serie de cosas, y bueno, innovó en eso, en que nadie se preocupaba de las luces y él se preocupaba de las luces, se preocupaba de que los vestidos no fueran demasiado, con un colorido demasiado estridente. No te digo que no hubiera un vestido rojo, porque yo salía a bailar con una bata de cola roja, pero que fuera todo los colores casi, digamos, de Juan Gris, ¿no? Era un pintor que